Los responsables de la canción, es decir, es mi persona y mi amigo Roy, ¿verdad? Luego la escuché de Honduras, que los rolan, la plagiaron, básicamente los Silver Star. Todo el mundo se lucra de nuestro trabajo y los únicos que no podemos lograr comer un pan somos nosotros. Ahí está J-King, para los que no lo conocen, bueno, ustedes ya saben, este es el propietario, el creador de Karina Guaguía, una de las más exitosas canciones de la música hondureña. Vamos a tocar la puerta, ojalá que no esté en proceso de grabación. ¿Qué tal, J-King? Bienvenido, Flaco, tiempo de no verlo y gracias por venir, gracias, aquí estaba ocupado aquí trabajando en un tema. Nosotros pensaba en no llegar en mal momento, sabía usted que iba a venir, no sabía a qué hora. VIP sin censura, conociendo a tu artista, quería hacer una grabación ahí. No, creo que no, bienvenido, aquí estamos, y no pude llegar en mejor momento, aquí estaba trabajando Bueno, mi gente de VIP sin censura, para este segmento que ustedes saben, conociendo a tu artista, tenemos plato fuerte hoy. J-King, uno de los pioneros de la música hondureña, la música cultural, la punta. J-King nos va a contar su historia, un artista que, bueno, mejor que sea él que nos cuente exactamente qué es lo que ha pasado en su carrera. Gracias por habernos abierto la puerta aquí de su oficina, pero que sea él. ¿Qué tal, J-King? Primeramente quiero agradecerte, Flaco, por esta invitación, ¿verdad? Y a toda esa vasta audiencia que tiene de VIP sin censuras, ¿verdad? Me he informado que usted es el que está llevando la mayor ejecución en cuanto a audiencia del nuevo milenio. Ahí tratamos. Verdaderamente estoy muy agradecido, ¿verdad? Mi nombre, todo el mundo me conoce por J-King, ¿verdad? Mi nombre civil es Julio López, ¿verdad? Pero mi trayectoria es bastante fuerte. Vamos a tratar de resumirla lo mejor que podamos porque sabemos que no tenemos todo el tiempo, ¿verdad? Yo tengo una trayectoria aproximadamente de 32 años. Va. Como artista, llego aquí a los Estados Unidos, que es donde yo me formo profesionalmente, ¿verdad? Veo la necesidad de una representación de lo que es el garífuna, ¿verdad? Y entre amigos logramos formar una agrupación a la cual le llamamos los Sea Boys. Los Sea Boys, o sea que usted está desde los principios de los Sea Boys, entonces ustedes fueron los creadores de Sea Boys. Así mismo es. Comenzamos desde el 1984. Buen detalle. Cuando llegamos aquí a Nueva York, nos damos cuenta que existen varias agrupaciones, como para mencionar algunas, teníamos los Bravos, los Satélites, y muchos más que se me escapan en este momento. Pero cada una de estas agrupaciones, cuando yo tenía la oportunidad, cuál era mi anhelo, llegar a ser artista, músico, hacer lo que ellos hacían, miraba mayormente que ellos ejecutaban más la música caribeña, pues como decir dominicana, ¿verdad? Jamaiqueña, haitiana, puertorriqueña. Y yo me preguntaba, pero ¿qué pasa? Porque cuando yo emigro para los Estados Unidos, de Honduras, ya se escuchaban mucha música que salía de Belice, del Punta Rack. Incluso allá teníamos una banda que en aquel tiempo se llamaba Benny y su combo, que luego le cambiaron el nombre Black Fevers. Okay. Que cuando ya ellos vienen, ya una vez formados los Sea Boys aquí en Nueva York y nosotros hacer lo que nosotros hacíamos, al ellos venir acá ya se llamaban los Bóbanas. So, cuando nosotros llegamos aquí, cuando llego aquí a Nueva York, me vine con esa inquietud de que sí, también nosotros necesitábamos una representación aquí en los Estados Unidos en esa forma, ¿no?
que valga la redundancia, cuando salía uno a los parques con su familia, encontrábamos a los amigos con los baúles o las puertas de los carros sonando la música, pero sí, era un reggae o era una canción africana o algo de ese estilo. Y yo decía, pero si ya nosotros ya tenemos algunas músicas que podemos hacer, ¿no? Lógico que no era que había en abundancia. Y fue entonces cuando decidimos formar un grupo y al cual le llamamos, como habíamos dicho anteriormente, los Sea Boys. Y tratamos de romper esa barrera. Al principio vimos como una opulencia donde se nos discriminaba un poco, nos decían, oh, son los que tocan el chaca, 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 chaca. Y no, pero fue en cuestión de tiempo, ¿no? Que el garífuna siempre es garífuna y lo de él siempre lo va a buscar. En menos de un año, diría yo, de repente la agrupación empezó ya a coger auge en la comunidad y a donde sea que los Sea Boys sonaban era un llenazo que se daba. Y fue entonces cuando ya fuimos formando la agrupación. Comenzamos con muchachos de Travesía, de Bajamar, de Corozal, de Tornabé, ¿verdad? Contamos con Fátima Fernández, que todo el mundo conoce, de Corozal. Teníamos al segundo cantante, al finado Adoni, que en un viaje para Honduras fracasó y murió, perdió la vida. Fue el primer músico que perdimos. Contábamos con otro músico que ya falleció, que se llama Héctor. Todo el mundo lo conoce por Chachalaca, ¿verdad? Y de triunfo teníamos a Gitín, y todos los que, muchos de ellos aún todavía están en eminencia, ¿verdad? Logramos grabar una canción que ha quedado como un himno para lo que es nuestra cultura, ¿no? Que le llaman Garina Gubaguía. Entre mi amigo Roy Martínez, cual era mi socio con los Sea Boys, la mamá de él nos ayuda con darnos parte de la letra de esta canción. Esa canción, la Garina Gubaguía, la han grabado varios artistas, pero o sea, ustedes fueron los creadores de la primera, ¿verdad? Original somos nosotros, ¿verdad? El cantante de esa canción, la voz, fue Fátima Fernández. O sea, es Fátima Fernández. De la primera. De la primera, es Fátima Fernández. Quienes escriben y hacen los arreglos es mi amigo Roy y mi persona, ¿verdad? O sea, el flow de la canción, de la manera como va y cómo la pudimos, hacer. Los responsables de la canción, es decir, es mi persona y mi amigo Roy, ¿verdad? Luego la escuché de Honduras, que los Roland, la plagiaron, básicamente los Silver Star. Escuché varias versiones de la canción, pero gracias a Dios, nosotros, como bien he hablado con mucha gente que con la inquietud de que se han dado de cuenta en que todo mundo se lucra de nuestro trabajo y los únicos que no podemos lograr comer un pan somos nosotros. En lo personal, lo que me llevó a no ser tan controversial, por decirlo así, en ese sentido, era es la manera como yo lo veo, que yo vi la necesidad que tenía nuestra música de poder lanzarse más allá de las fronteras de nuestro país y más allá a donde nosotros tuviésemos alcance. Y muchas de las otras agrupaciones, como las que he mencionado, Silver Star, Gatos Bravos, y estas otras agrupaciones, por A o por B, tenían mayor oportunidad que nosotros. Entiendo. ¿Verdad? Y optamos pues por más bien usar eso como que si hubiera sido como un comercial para que nos proyectasen a nosotros. Y es así que poco a poco nos fuimos dando a conocer, y en la trayectoria pues con los Sea Boys logramos
aquí en los Estados Unidos como en Honduras, viajar y tener varios conciertos allá con las mejores agrupaciones del tiempo. Estoy hablando como en los años 90. Tuvimos la oportunidad de ser parte del gran concierto de la apertura del Power 90.6, creo que es en San Pedro Sula. Una de las más grandes emisoras, sí. Fuimos a Tegucigalpa, tocamos con los mejores grupos, San Pedro Sula, La Lima, La Ceiba, y no hablar de los pueblos. Fuimos a tocar a Guam como 2 veces en la feria, en Trujillo. Disculpe, ¿en qué años fue eso? Estamos hablando desde el 92 hasta el 94. En 2 años consecutivos nosotros pudimos viajar a Honduras. Todo el resto del tiempo ya era aquí dentro del circo de lo que es los Estados Unidos. O sea que esa canción, Karina Gubaguía, incluso yo me estaba fijando, no tengo el trofeo aquí que nos regaló la comunidad de La Playa, nos regaló un trofeo por la canción más reconocida en el 1991. Nos dieron un trofeo por Karina Gubaguía. Y para serle honesto y no alargar mucho la historia en este concepto, yo en lo personal, siempre le dije a mi amigo, ¿verdad? No pensé que esa canción hubiese tenido ese impacto que llegó a tener, ¿verdad? No pensé que lo hubiera tenido. Y valga la redundancia que hoy en día pues me siento orgulloso de ser copartícipe en la hechura de la canción. Y hasta aquí nos ha ayudado Dios, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad, Dios nos concedió existir por 10 años con los Seaboys. Tuvimos un éxito maravilloso y gracias a Dios, después de que la agrupación sale del aire, ¿verdad? Es cuando entonces decide Julio López tomar la batuta y hacerse solista. Siendo solista, tuve que buscar la manera como de reinventarme, ¿verdad? Yo sé que el talento era tan grande para echarlo a perder. Me di cuenta que dentro del núcleo de mi familia hay muchos de mis hijos, hermanos, primos, que el nombre de ellos comienzan con J, con la Y. Entonces dije yo, bueno, me voy a nombrar el rey de los Jotas. Y es así como entonces sale el nombre de J. King. En ese tiempo, cuando sale J. King, estuve de solista aproximadamente como 2 años. Me compré una computadora de Macintosh, hacía mis propios beats y hacía mis melodías y salía a cantar como solista. Valga la redundancia que pues a mí pues siempre me ha gustado. Yo soy uno de los solistas que nunca le gustó salir a cantar con una pista o con un CD. Porque mis fundamentos pues vienen siendo con una agrupación, con una banda que esté atrás de mí. Entonces yo dije, no, me voy a comprar una computadora, yo mismo voy a hacer la guitarra aquí, yo mismo voy a hacer el bajo, yo mismo voy a hacer el piano y va a sonar como en vivo. Y yo solo me paro a cantar, pero siempre con el bajo o con la guitarra en mis manos. Y pues sí, hubo bastante éxito, grabé un cassette. Había cassette todavía en ese tiempo, a donde tuve éxito con una canción que se llama Sandy Maranity. En ese tiempo... VIH en español. Sí, el VIH, Sandy Maranity. Sonó bastante la canción. Sí, una canción que decía Bungi Yubaba, Kalirisha Baile, Faradio, Kalirisha Baile, Sandy Maranity, Yaborago. So, la gente respondió mucho a eso. Y fue ahí como entonces comenzó J. King, ¿verdad? Fue tanto el éxito que tuve que ya pues ya la computadora paraba a veces en medio de los shows. Dije yo, bueno, este es tiempo de volver a formar otra agrupación. Y fue entonces como en el 95, en el 1995, que llega mi hermano de Honduras, mi hermano menor. Dije yo, pues este es el tiempo de formar otra agrupación, y fue cuando se crea lo que todo el mundo conoce como Travesía Band. Travesía Band tuvo una trayectoria de aproximadamente de 6 años aproximadamente. Okay. Travesía Band se arma aquí en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Travesía Band nace aquí en Nueva York, sí, nace aquí en Nueva York.
tomé la valentía de decir el valor. Muchos me criticaron por eso, de que me puse a un lado yo para crear nuevos talentos, ¿verdad? Todos me decían, pero J. King, ¿por qué tú estás abandonándote para poder trabajar con muchachos que a la larga te van a quedar mal y tampoco vas a perder mucho tiempo? ¿Por qué no sigues? Yo le decía, yo tengo fe en el futuro y creo mucho que la juventud es el futuro de mañana y hacen falta nuevos talentos dentro de nuestro gremio. Y fue así como pude ir una vez a una de las canchas de fútbol, viendo a los muchachos jugar fútbol. Cuando terminaron, yo empecé a escoger, tú ven acá, tú ven acá, tú ven acá. Escogí como 5 muchachos y me los llevé a un basement ya un día lunes y le dije, ¿le gustaría ser músico? Pues aquí están los instrumentos. Y ya veo como los muchachos son inquietos, ya veo que todo el mundo empezó a correr, yo voy a tocar la conga, yo voy a tocar la batería, y así sucesivamente, según como yo le vi el interés a cada uno de estos muchachos, pude ayudarles con el poco conocimiento que yo tengo, y la paciencia sobre todo. Es como se forma la banda. O sea que se forma de la nada. Obviamente la banda se forma de la nada. En cuestión de, no voy a exagerar, yo creo que nos cogió como un año. Ya en un año ya nosotros prácticamente ya salíamos a tocar a los clubs, nos daban oportunidades las otras agrupaciones que abriéramos para ellos, los shows, y así sucesivamente hasta que ya en términos de 2 años pudimos grabar un disco que impactó mucho, que Travesía Band, con sabor a Nueva York se llamaba el álbum. Exacto. Impactó bastante, al igual que los Sea Boys, Travesía Band tuvo también su momento de gloria, ¿verdad? Tuvo su momento de gloria. Los muchachos, obviamente, por ser muchachos, no entendieron la coyuntura de lo que es el negocio de la música y ellos optaron por coger su propio rumbo, no querían escuchar lo que su maestro o su manager les quería dirigir, ¿verdad? Y al igual que ellos se impacientaron, yo también me impacienté y decidí que no iba a dejar mi música ahí. Y ya en ese tiempo ya mis hijas ya estaban ya inquietas, que querían también tocar. Y poco a poco ya fui bajando con el grupo de Travesía Band, que en cuestión de tiempo Travesía Band se conformó lo que todo el mundo conoce hoy en día como el grupo Allegheny Band. Okay. Todos los miembros de Allegheny Band, cuando comenzaron, no sé cómo estarán ahora, ¿verdad? Todos los miembros de Allegheny Band, en excepción de mi finado hermano, que ya no existe, que era uno de los cantantes principales, eran de Travesía Band. Y entonces nace lo que es J. Kids Band, que estaba mi hijo, que era el que tocaba la batería, mi sobrino tocaba las congas, mis 2 hijas, una tenía el piano de melodía, de ritmo, y la otra que hacía el solismo y cantaba, y yo de vez en cuando les ayudaba. También, ¿verdad? Ellos también tuvieron mucho éxito, mucha gente, pues fue una de las primeras agrupaciones de niños de la edad de ellos. Claro, ya existía Garifuna Kids en aquel entonces, pero ya eran muchachos ya un poco más mayores, podía decirlo, porque mi hijo cuando comenzó, que ahora tiene 24 años, él tenía 5 años. El conguero tenía 8 años. Mi hija, Michelle, tenía 7 años. Y Carmen era la que tenía 10 años. O sea que usted la idea de los J Kids viene de J. King. Exactamente, okay. Sí. Entonces tuvimos bastantes éxitos, ¿verdad? Estoy hablando de una trayectoria de 30 años, ¿verdad? Trabajé muchísimo con mis hijas hasta que grabamos un CD, ¿verdad? Punta Rock Explosion se llama el CD que hicimos con ellos. También le gustó mucho al público, ¿verdad? Los tiempos iban cambiando prácticamente y las ejes de la agrupación eran mis hijas, obviamente, y ya estaban saliéndose de niñas a mujer, y nacidas aquí en este país, en los Estados Unidos. Ya su inclinación ya fue más a la música
hip hop y, o sea, ellos no se olvidan de lo que es sus raíces, obviamente, ¿verdad? Pero el peer pressure, la presión del público hacia ellas, ya ellas como que ya se sintieron un poco débil porque no miraban el mismo auge que venía un rapero y se ponía ahí en un parque con un micrófono y venían 1000 personas a apoyarle. Y nosotros a veces jalando todo ese montón de tambores íbamos a los lugares, apenas llegaban a veces 50, 40 personas y no, entonces ellas dijeron, papá, parece que esto no va a funcionar. Y prácticamente ellas poco a poco fueron desligándose. Se fueron a lo seguro. Así mismo es. Entonces, es así como ha sido la trayectoria de Jay King, hasta que logré nuevamente, no me quedé solo, nunca me quedé solo. En el proceso de estar con J Kids, terminamos todos los contratos. Yo me acuerdo que, una incógnita, yo me acuerdo, una anécdota, perdón. Yo me acuerdo que cuando Travesía Band termina, ¿verdad? Que los muchachos se pusieron rebeldes. Yo tenía que ir a sacar un contrato con el finado Andy Palacios. Y tuve que poner los J-Kids juntos. Me dio pena, tuve que llevarlos a un nightclub a tocar esa noche. Y fue un impacto, fue una bomba. Que esos niños, a pesar de ser menor de edad, estaban ahí tocando esa noche y todo el mundo bailando. Pero que, como decía anteriormente, una vez que el grupo fue mermando, ya entonces ya ahora hacia los 2000, estamos hablando de 2005 a 6, empezamos un proyecto con el señor Gadu Núñez, ¿verdad? Con el señor Gadu Núñez formamos una agrupación que se llamaba Garifuna Classic Band. O sea, Jay King y Gadu Núñez y Garifuna Classic Band. Teníamos muchos músicos, de una orquesta casi totalmente profesional con muchos saxofones, trompetas y todas estas cosas. O sea, ya nosotros estábamos cuadrados, por decirlo así, para retomar el negocio en sí. Pero a ese tiempo entonces es que nos dimos cuenta que ya no, lo que se nos pagaba no se daba abasto para poder sostener una orquesta profesional, porque entonces ya habían surgido, solo aquí en el Bronx teníamos aproximadamente como 15 bandas garífunas. Entonces empezamos a pararnos en los dedos de cada cual. Si yo quería firmar un contrato, por decirlo así, por $1000, habían 5 más que estaban listos para firmar el contrato por $500. Entonces es así como nosotros no pudimos continuar con la orquesta, pero sí también logramos grabar un CD. Grabamos un CD que le llamamos La Combinación Perfecta junto con Gadu Núñez. La Combinación Perfecta tuvo realmente muchos éxitos, especialmente dentro de la comunidad guatemalteca y hondureña, ya que Gadu Núñez y mi persona, pues yo soy Honduras y él Guatemala, pues eso nos ayudó muchísimo, ¿ves? Tuvimos bastante éxito. Habían muchos contratos, los guatemaltecos nos llamaban por todos lados, los hondureños viajábamos. Verdaderamente fue lo mejor, ¿verdad? Como se escuchaba mucho que el hondureño y el guatemalteco no se llevaban, y el beliceño con el hondureño siempre ha habido un conflicto, que quién es más garífuna. Entre Gadu Núñez y mi persona, pues pudimos romper esa polémica, y le dejamos saber a nuestro público que somos garífuna donde sea que nosotros llegamos y que nos apoyamos el uno con el otro. Nosotros tuvimos un éxito por aproximadamente, si me acuerdo bien, como 3 años. Dentro de esos 3 años fue cuando, a pesar del éxito, tuve el llamado divino. Yo le llamo llamado divino porque hubo un tiempo en que me sentí como que si ya no fuera parte de este mundo. De repente le perdí todo aquello que es el auge, el empuje, el entusiasmo a lo que es la música.
Yo he escuchado hablar a muchos jóvenes, a muchas personas decir, voy a cambiar de estilo de música. Yo me sonrío cuando ellos dicen, no, ahora ya no voy a cantar ya música secular, voy a cantar música cristiana. Yo me sonrío dentro de mí porque por la sencilla razón que no creo que es una cosa que nace solamente por así, ¿tú me entiendes? Porque yo después de andar en la farándula por casi 25 años, no me fue fácil. Yo nunca dije que iba a cambiar mi estilo de cantar. Más bien me encontré en el shock que cuando consigo la llamada al Señor, le pierdo el auge o el cariño o el amor a lo que es tocar guitarra y cantar. Y, meramente me fui a sentar a una iglesia a escuchar palabras de Dios. Por medio de un amigo, uno de los alumnos que tuve en Travesía Band, que fue uno de los primeros que se nos desligó y fue llamado por el Señor. Y por muchos años no hablaba con este muchacho. Él solo me llamaba de vez en cuando, como las iglesias siempre tienen eso de actividades. Él me llamaba muchas veces si tenían alguna rifa, que si yo iba a participar con una rifa. Y él era lo único que sabía de este muchacho al cual le llamamos de apodo Estilo, era el pianista del grupo. Una vez que le conté qué es lo que yo estaba sintiendo, que sentía un vacío dentro de mí, de repente me montaba a las tarimas y estaba cantando y realmente yo ya no tenía el mismo gozo, ya no sentía el mismo gozo. Para mí era una rutina verdaderamente ver todo aquel gentío enfrente de mí y yo como que si hubiera sido, como que si fuesen autómatas. En vista de eso, tuve que ser obediente a la llamada. Y caí a una iglesia. Caí a una iglesia, por cierto, de puertorriqueños donde fui evangelizado. Se me doctrinó, judeo-cristiano. Y después de estar en esa iglesia, al poco tiempo de sentir lo que es la delicia de las cosas del Señor, a todo esto yo no estoy cantando, no estoy tocando guitarra, no estoy haciendo nada de lo que a música respecta. Digo yo que el Señor me había quitado el deseo de ejecutar, de esas ejecuciones, ¿verdad? Sentí que el Señor quería más bien llenarme de su gozo, llenarme de su palabra, cambiar mi lamento en baile. Lo que yo pensé que quizás era lo que me llenaba de felicidad, realmente Dios quería enseñarme lo que es realmente la felicidad. Y fue como a los 3 años de estar ya en el camino del Señor aproximadamente, que un día me sentí lleno del Espíritu Santo. Me levanté y no pude sostenerme y fui a coger una guitarra que había en el púlpito y fue entonces cuando me empezó a salir palabra. Yo no llegué a la iglesia con esa intención de que iba a ir a cantar y que me iba a ver bonito enfrente de la congregación. Más bien pena me daba. Después de estarle cantando a miles de personas a la vez en tarima, ya me daba pena, me daba miedo, porque las cosas del Señor son serias, verdaderamente son serias. Y es lo que yo puedo agregar. Realmente yo me acuerdo ese día que me levanté, me vine desde allá atrás donde me gustaba sentarme y cogí esa guitarra. Ya en ese tiempo yo ya estaba en una iglesia garífuna. Sentí en el Señor que la influencia que yo tenía en lo personal en mi pueblo garífuna de toda mi trayectoria, que si alguno de los seguidores me miraba o se daba cuenta que yo estoy siguiendo al Señor, que más de alguno seguiría mis pasos. Y me vi forzado, me sentí, hablé con el pastor, lloramos, le dije, dame tu oración, que siento moverme para una iglesia garífuna. Con mi pastor Víctor Casildo, que él es de allá de Honduras, de la comunidad de Sirigoya. Estuvimos con el pastor, por medio de él pues aprendí muchas cosas. Fui a un instituto teológico por 3 años. Fue con él que pude ser ungido. Llegué a ser el copastor de la iglesia y hasta aquí me ha ayudado Dios. Lo que puedo agregar a esto es que, como dice la palabra, primeramente
el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas vienen por añadidura. Todas las otras cosas vienen por añadidura. Ha sido el mejor tiempo que he podido invertir. Pensé que estaba haciendo lo mejor cuando aún todavía estaba cantando secularmente. Ya, pero hoy en día me doy cuenta de que hay mejores cosas que eso. Estando en los caminos del Señor, después de aproximadamente 4 a 5 años, fue cuando el Señor le plació por regalarme las primeras letras de algunas de las canciones que añadimos luego a un álbum, al cual nombramos Confesiones a Cristo. Fue el primer álbum que pudimos escribir y que gustó mucho también a las iglesias, sino a todos los hermanos que escuchaban las alabanzas. Incluso pude vender muchos CDs a las amistades aquí por fuera. He tenido, gracias a Dios, he tenido esa suerte, ¿verdad? De que no perdí los clientes, por decirlo así. Y seguimos en la pauta. Pudimos grabar, hasta este momento, pudimos grabar 2 CDs. Tenemos lo que es Confesiones a Cristo y el segundo CD 3 años más tarde, que lo llamamos, ahora me quiero recordar cómo se llama, Bajo la Sombra del Omnipotente. Bajo la Sombra del Omnipotente ha sido también un CD que ha impactado bastante. Dentro de Bajo la Sombra del Omnipotente fue que el Señor me inspiró con una de las alabanzas que habla acerca que no nos dejáramos engañar. Cuando Cristo le dice, vendrán muchos diciendo que son el Cristo y engañarán. Cuando le preguntaban cuándo sería el fin del mundo, ¿verdad? Él dijo que las señales que veríamos, que iban a haber guerras entre naciones y naciones, que iban a haber padres e hijos peleándose, que iban a haber terremotos, pestes y todas estas cosas. Esa es una de las primeras alabanzas que está en Confesiones de Cristo, que ha sido muy impactoso, y hacemos conciencia de que hemos visto mucho de estas señales, y creo que tiene mucha certeza. La venida del Señor está cerca, verdaderamente. Y yo incito y invito a todos los amistades, todos a los muchachos del milenio que busquen a Cristo mientras tengan tiempo. Amén. Hasta ahora, como había dicho anteriormente, que todas las cosas vienen por añadidura. Ya estando en los caminos del Señor, Él me bendice. Él me bendice de una manera que jamás esperé. Aquí mismo donde nos encontramos en este momento es mi oficina, de mi negocio, de mi taller mecánico, que administro desde el 2000 hasta ahora. Estamos aquí. Y aquí al otro lado, detrás de mí, tengo también el estudio de grabación de donde salen todos estos éxitos, a donde estarán escuchando próximamente mi tercer álbum cristiano, que estamos trabajando en él duramente ya casi por 3 años. Por 3 años diría, ¿por qué tanto tiempo? Primeramente, en lo personal, nos gusta hacer cosas buenas, nos gusta hacer cosas de calidad, porque respeto a mi público. Y nada más, no solamente eso, sino que también sé que le canto al Rey de Reyes y Señor de Señores, que hay que darle a Él la excelencia de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Sí mismo, Y gracias a Dios, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Aquí tenemos el taller mecánico que se llama J Automotive Technology. Espero que cuando cualquiera de ustedes tenga algún problema que no puedan resolver, que puedan venir a donde nosotros y vamos a poderle ayudar con eso igualmente, ¿verdad? Pero sí, una vez más, les agradezco muchísimo, ¿verdad?, al haberse sentado y escuchar mi testimonio en esta entrevista. Me he gozado.